Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé, esto es atemporal porque en realidad después alguno puede ver la grabación recién a la noche, así que serán buenas noches. Pero bueno, les doy la bienvenida a esta materia, pruebas de sistemas. Les pido disculpas desde ya por mi voz, pero vengo resfriada y muy tomada la voz y muy congestionada desde la semana pasada. Eh, yo soy la titular disciplinar de la materia pruebas de sistemas y también lo soy en ese grupo de materias de calidad de software. Así que algunos me van a tener en las dos materias. También doy análisis y diseño de software como profesora experta y como profesora experta también estoy en seminario final y en seminario de analista. Así que por ahí nos volvemos a encontrar o ya nos hemos visto en alguna de esas materias. Les cuento que en esta oportunidad estamos en la materia pruebas de sistemas, que como todas es una materia, como todas estas materias bimestrales, es una materia que tiene eh, 8 semanas de duración, donde son muy intensas, donde tenemos mucho material por recorrer, así que la invitación es hacerlo paso a paso, semana a semana, con el módulo que nos toca. Eh, Mi nombre es Ana Carolina Ferreira, mi apellido. Soy especialista en ingeniería en sistemas de información, pero bueno, tengo muchos años en la universidad, ya llego casi a los 20 años de estar trabajando en siglo XXI, en docencia mucho más. Así que decirles que me encanta enseñar. En este modelo en este modelo que tenemos hoy, que nos da muchas ventajas, que es el modelo de estudio virtual, a distancia, a mi ritmo, tiene sus ventajas, pero eso no significa que el aprendizaje esté sistematizado. O sea, quiero decir, esta no es una materia, ninguna materia es para pasarla como si fuera un trámite, donde voy, tomo el enunciado del trabajo práctico, se lo doy a la inteligencia artificial y me lo hace. Eh, no es, no es una sistematización del aprendizaje tampoco, que tomen trabajos de años anteriores para presentarlos. Yo no sé cómo hacen aquellos estudiantes que ya, habiendo pasado solo una semana de cursado, ya tienen entregados los trabajos prácticos. Me parece sospechoso, me parece un horror o, la verdad, asombroso que ya los tengan hechos, porque si bien los trabajos son sencillos, tienen su fondo que se basa en el aprendizaje que hacen ustedes a lo largo de ver el contenido. Así que yo los invito, como profesora con la autoridad de profesora y con los años que llevo trabajando en siglo XXI con este modelo de aprendizaje, a que no hagan eso y tengan integridad profesional ustedes, tengan honestidad de estudiante, ¿sí? Yo por estar en la materia de seminario final, nosotros contamos en la universidad con una herramienta, Turnitin, que nos da acceso a ver el nivel de desarrollo artificial que tiene respecto del desarrollo propio y también ver el nivel de coincidencia bibliográfica con un pool de trabajos que ya venimos acumulando cada uno de los profesores. No tengo dudas y no titubeo en hacerlo, ¿sí? De ahora en adelante no voy a titubear en hacer esta validación con esa herramienta, porque en aquellos que considere que, que no hay una producción propia o que yo considere que necesito validarlo. Como tampoco voy a dudar en convocarlos a una Meet o una reunión como esta, donde yo pueda preguntarles
sobre los conceptos que trabaja o que tiene el trabajo práctico. Yo necesito hacer mi trabajo bien como profesora, y si yo doy un alumno aprobado, es porque su trabajo práctico ¿eh? Estuvo a la altura de estar aprobado. Yo no utilizo la rúbrica para completarla, pero sí utilizo una modalidad de corrección que ahora les voy a contar. Pero no dudo en hacerlo porque realmente me siento eh, íntegra haciéndolo. No dudo en citarlos y quiero decirles que tengo la libertad para hacerlo, como también tengo la libertad académica para hacer adecuaciones de los trabajos prácticos si así lo considero. En este primer trabajo práctico no hay ninguna adecuación respecto del enunciado que tiene el Canvas, pero es posible que en los siguientes, depende del resultado, sí lo haya. Depende del resultado de este, sí lo haya. Es realmente, nosotros no tenemos como profesores acceso al Canvas para redactar un trabajo práctico nuevo. El proceso en la universidad es bastante eh, eh, cuidado y no podemos así arbitrariamente nosotros los profes modificar los trabajos prácticos que están subidos a Canvas. Pero sí, con la autoridad y la libertad académica que tenemos los profesores, más allá de que seamos virtuales, eh, porque somos profesores en modalidad virtual, pero somos profesores reales. Verán que estoy hablando con una voz de miércoles, me he levantado para poder dar esta charla, porque realmente no estoy enferma, pero no quería posponerla, porque después se junta mucho con la entrega y todo lo que tenemos que ir viendo. Entonces lo hice el sacrificio, digamos. Nosotros tenemos libertad académica para convocarnos a reuniones particulares, tenemos libertad académica para reformar los enunciados mientras comuniquemos que así es. Entonces, aquellos que han entregado el 2, 3 y 4 estén atentos, porque hay algunos que han entregado el trabajo práctico 2, el 3 y el 4. Estén atentos porque los enunciados cambian y si ustedes eh, no modifican o no adecúan su trabajo, y está desaprobado, directamente desaprobado. Así que bueno, gracias a los que tienen las cámaras, eh, espero que comprendan, son nada más que Benet y Nora, ¿no? Pero bueno, el resto no prendió las cámaras, pero bueno, veremos. Eh, vamos a ir haciendo ahora un recorrido de los contenidos del módulo 1 y con eso vamos a aplicar eso para realizar el trabajo práctico 1. Es una materia que no todas las carreras del país la tienen como materia. La licenciatura en informática de nuestra universidad tiene una materia dedicada a pruebas. Yo trabajo desde el 2000 en testing de software, con lo cual puedo decirles que fui una de las primeras acá en Córdoba en trabajar en lo que era en testing. Y a nivel académico también, y por eso me atrevo a decir que muy pocas carreras tienen una materia dedicada a las pruebas de sistema, con lo cual aprovechenla. Suelen ser una unidad o 2 unidades dentro de otras materias como ingeniería o calidad, pero no están dentro de la currícula como materia en sí. Así que aprovechenla. Estudien y accedan a la bibliografía, porque la bibliografía es una materia, una bibliografía interesante. Usa el manual del ISTQB o del ISTQB, que es un board internacional relacionado al testing de software, con lo cual accedan. Es un material que lo pueden conseguir gratuitamente y es lo que nos rige a nosotros los que somos y trabajamos en testing de software. Ustedes en vez de ir al ISTQB, vayan al HASTQB, que es el board hispanoamericano, y así van a conseguir el material en español. El objetivo de este encuentro es dar contenido y orientaciones para el trabajo práctico 1. Va a haber contenidos del módulo que no los vamos a tocar acá, pero se van a mencionar,
pero sí vamos a brindar sí los tips de lo que tienen que tener en cuenta para hacer un buen trabajo práctico. La materia tiene 6 unidades. No es larga, no es larga, no es larga, pero sí muy completa. Tiene 4 módulos, como todas las materias en nuestro modelo. Hay módulos que tienen una sola unidad, pero incluye mucho contenido. Y hay módulos que tienen 2 unidades, como se puede ver acá. El módulo 1 se relaciona con toda la parte conceptual de entender a las pruebas de sistemas, no como una parte del proceso de desarrollo, porque hoy menos que nunca es una parte del proceso de desarrollo. Es desarrollo, es no una parte, es parte del desarrollo de sistemas o de software. Entonces, hay que entender al proceso de pruebas como una disciplina, ¿ah? Como una disciplina, no es algo más. Entonces acá en el módulo 1, unidad 1, vemos todo lo relacionado a conceptualizar. Conceptualizar de acuerdo a nuestra bibliografía. Si yo hablo de caso de prueba, ¿qué es un caso de prueba? Si yo hablo de un error, ¿qué defino como error? ¿Qué defino como falla? ¿Qué defino como defecto? ¿Cuáles son los niveles de prueba? ¿Cuáles son los principios? Y la bibliografía que usamos es la de la materia, el del BOART hispanoamericano, del ISTQB, lo voy a decir como es más reconocido, el ISTQB, y de los gurúes que dan inicio a toda esta disciplina ya por el 1970. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la parte de los principios de testing, la corriente antigua, por así decirlo, que están representados cómo era el testing antes y lo que se quiso tener como un principio en ese momento, de la mano de Bill Hetzel y Glenn Formeyer, y también la mirada nueva de los principios de testing con la mirada de la STQB, que decimos que es nueva, pero en realidad data del 2000 y algo, si bien el material que tenemos ahí en sus últimas ediciones son actuales, el material que ustedes tienen citado en la materia es del 2011, pero en realidad eh, esto de la STQB nació mucho antes, cerca del 2000. Entonces, no tiene tampoco no es tan novedoso, pero sirve. Bueno, en cuanto a las fechas, todas estas fechas están subidas, las fechas de los encuentros están subidas al anuncio y las de trabajos prácticos están subidas en el calendario de la materia. El trabajo práctico 1 vence el 24 del 8, es decir, nos falta bastante todavía, no es el lunes que viene, sino el lunes siguiente. Pero ahí nomás, a la semana siguiente, como todas las materias, vence el trabajo práctico 2, donde tiene un foro. La semana que viene vamos a hacer una reunión no, perdón, el martes siguiente al 31 vamos a hacer un encuentro. ¿Estoy diciendo mal? Sí, estoy diciendo mal. La semana siguiente a la entrega del trabajo práctico 1 vamos a tener el encuentro para el trabajo práctico 2. Así es. Bueno, como todas las materias, agenden estas fechas. El primer parcial, ya podrían estar rindiendo el primer parcial desde la semana pasada hasta la cuarta, yo les voy a mandar un recordatorio, y el segundo parcial de la quinta a la octava. Tengan en cuenta que si ustedes no eligen fecha, la fecha se les va a asignar automáticamente y después no la pueden cambiar. Eso es nuevo desde el cuatrimestre pasado. El recuperatorio está en la novena. Eso a mí no me compete porque yo no tengo injerencia sobre los parciales, ni en fechas, ni en forma, ni conocer tampoco qué se sacaron ustedes. Los encuentros van a ser todos a las 13, los he puesto al mediodía como para que todos, si trabajan, hagan el corte del almuerzo y puedan estar presentes. Y también van a ser en las fechas que están acá,
que esas están en anuncios publicadas con su link de acceso, igual que han accedido hoy. Vamos a empezar ahora a hablar sobre los principios de testing basados en el material del ISTQB. Yo voy a tocar uno y lo voy a explicar a cada uno de ellos con una explicación breve de lo que es y los cuidados que hay que tener respecto de lo que leen en el material, porque aunque no lo crean, el material tiene errores. El primer principio es que las pruebas siempre van a demostrar la presencia de defectos. Guárdense esta palabra defectos para que podamos después conceptualizar correctamente. Miren, dice, el proceso de pruebas demuestra la presencia de defectos. Es decir, que yo tengo que hacer pruebas buscando defectos. Está vinculado con un tema que ustedes van a ver dentro del contenido, que es la psicología del testing. Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque yo es la única parte, o es una parte del proceso donde yo, del proceso de desarrollo de sistemas, donde yo voy con el objetivo negativo, con un objetivo negativo de encontrar defectos. Yo no hago pruebas para demostrar lo bien que anda algo. Eso lo hace ¿quién? El programador. El programador es el que va y demuestra lo bien que anda algo. Entonces yo tengo que ir con una actitud diferente. Y eso, por eso hablamos de la psicología del testing, y ahí me habla de que un programador no podría probar su propio código. Así a este nivel lo presenta, a este principio, eh, no Glenn Meyer, es Bill Hetzel. Bill Hetzel, cuando escribe su primer libro en 1970 y algo, escribe así el principio, no como el proceso demuestra el proceso de prueba demuestra la presencia de efectos, sino que lo presenta como eh, nadie puede probar su propio código. Y entonces, esto en el ISTQB es la psicología del testing, nadie puede. Cuanto más independiente es el proceso de prueba, más efectivo resulta ser. Es decir, ¿un programador puede testear? Sí, pero no su propio código. Puede testear el código del compañero, si quiero hacer un enroque así. Pero el nivel mayor de independencia es cuando esta actividad se la damos a otra empresa para que la haga. Ni siquiera la hago con gente de adentro. Cuando yo veo, es como la imparcialidad de un auditor. La imparcialidad de un auditor es lo mismo que esto. Cuando yo veo que tengo intereses en lo que estoy auditando y no debería ser el auditor. Acá pasa lo mismo. Si me encariñé mucho, no debería ser yo quien teste. El segundo principio, que para mí es el supraprincipio, es tener claro que no es posible realizar pruebas exhaustivas. No puedo probar todo. Así lo presenta Bill Hetzel. No puedo probar todo. La prueba exhaustiva no existe. Entonces, cuando yo le diga en alguno de los trabajos prácticos hay que hacer el testing de esto, significa que hay que probar todo lo que se pueda probar. ¿Por qué? Y ustedes una funcionalidad me la prueban con 2 casos de prueba. Te diría, está bien que no podés probar todo, pero te está yendo con un alcance muy pequeño. Entonces, a veces hay un enunciado que tiene varias funcionalidades a testear, y entonces agarran y testean todas las funcionalidades. Y entonces hacen un testeo por arriba, porque no llegan a plantear todos los casos de pruebas posibles o un alcance más profundo sobre una funcionalidad, sobre cada funcionalidad. Entonces por ahí el enfoque viene, che, elegí, en vez de todas, elegí una, pero esa una, profundicemos, le demos una cobertura mucho más amplia. No es posible realizar pruebas exhaustivas bajo ningún punto. Es decir, no puedo pensar que voy a probar todas las combinaciones de datos posibles. Y a veces hasta tenemos que, dentro de lo que podemos armar, hasta elegir qué probar. ¿Ah? Bien, el tercer principio tiene que ver con las pruebas tempranas o early testing, como se le llama en el ISTQB. Y esto los invito a ver
y traer a su cabeza algo que ya han visto en la carrera, que es el modelo B de desarrollo. Y yo voy a dibujar una B con mis manos. Pruebas tempranas, les voy a decir que lo que está en el contenido está mal, porque dice, probarlo antes que se pueda, o algo así, no me acuerdo. Las pruebas tempranas no es lo que dice el material de Canvas. Lo van a ir a ver a la ISTQB. Pruebas tempranas me retrotrae el análisis, que espero que lo hayan dejado cuando vemos los modelos. En el contenido está el modelo B. El modelo B de desarrollo significa que, lo voy a hacer al revés de mí para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Qué es el modelo B? Es un modelo teórico donde yo muestro que de este lado están las actividades de desarrollo, es decir, el análisis de requerimientos, la especificación de esos requerimientos, las especificaciones de código o el diseño de código a nivel de estructura o de arquitectura, perdón, a nivel de, bueno, hasta puedo llegar a un pseudocódigo. Después está la codificación en sí, que es lo que le llamamos implementación, ¿no? Y después viene la otra barra, o sea, la otra lado de la B, que tiene las actividades de testing. Es decir, de este lado tengo las actividades que serían de desarrollo, y de acá para allá las actividades de testing. Donde acá, después que está el código, empiezo a hacer las pruebas de componentes, luego hago pruebas de sistema, pruebas de integración, o las pruebas, y por último, las pruebas de aceptación de usuario. Entonces, sigo dibujando mi B, ustedes me ven. Las pruebas tempranas significa que yo, cuando esté el análisis de requerimientos realizado, yo ya puedo, con estos requerimientos esbozados, puedo empezar en testing a diseñar los casos de prueba de ese nivel, que es el nivel de aceptación. ¿Por qué significa pruebas tempranas? Porque yo ya empecé con una actividad de testing, que es el diseño de los casos de prueba, de las pruebas de aceptación de usuario. Cuando yo estoy leyendo los requerimientos para plantear las pruebas, pueden surgir dudas por cosas que no están bien explicadas acá. Entonces, le digo a desarrollo, no entiendo esta parte, no está bien explicado. Y desarrollo pule bien esos requerimientos para pasárselo al área que va a especificar esos requerimientos, haciendo los casos de uso y toda la historia. Cuando el diseño está a nivel de caso de uso y demás, yo puedo plantear los casos de prueba de integración o de sistema. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay una relación transversal entre un punto de este lado de la B en la parte de desarrollo y un punto de este lado en el lado de testing. Sigo dibujando la B. ¿Por qué? Porque en realidad yo en este lado, haciendo ese paralelismo, todavía no empecé a probar dinámicamente. Empecé a probar de manera estática, las pruebas estáticas que van a verlo en el contenido. Entonces, ¿cuándo empiezo con las pruebas dinámicas? Acá, cuando ya terminaron el código, y acá empiezo con las pruebas de componente. Puedo hacer pruebas de componente cuando el código esté hecho, ¿sí? Y así ir creciendo en los niveles. Entonces, fíjense, estas pruebas tempranas no es probar lo antes posible, es poder empezar con actividades de testing antes que esté el código. Con simplemente requerimientos, yo ya puedo empezar a trabajar y hacer cosas de testing. Eso significa pruebas tempranas, que es encontrar errores en las definiciones de los requerimientos, en el diseño realizado, antes que pase a la próxima etapa. ¿Estamos? Entonces, yo con este lado construyo calidad y con este lado aseguro calidad. Con este principio relacionamos, fíjense, niveles de testing, relacionamos
niveles de testing, relacionamos modelos de desarrollo de software, porque ustedes tienen el modelo B, el modelo iterativo, incremental, el modelo cascada. Bueno, esto es como una cascada, pero es un modelo teórico que me sirve para mostrar lo importante que es la relación entre testing y desarrollo como un proceso en común. ¿Me siguieron hasta acá? En el Canvas tiene, profe. bien, en el Canvas tiene el dibujito y toda la explicación de eso. ¿Ah? Cuarto principio, agrupamiento de defectos. Este es muy fácil, defect clustering, es muy fácil. Si yo encuentro un error por ahí, acá, seguro que por ahí hay más. Si yo encuentro siempre encuentro una tipología de error, seguro que se sigue manteniendo esa tipología de error a lo largo de otros módulos. El defect clustering es cuando yo tengo una especificación de pruebas, un lote de pruebas para correr, yo vengo corriendo las pruebas. De este caso que encontré un defecto, salto a otro y así, pero ¿qué me dice? Che, saliste de la rama de lo que está especificado si encontraste un problema, porque seguro que alrededor de ese problema hay más, se encuentran más. Entonces esto es para darle al operador de pruebas que viene corriendo un lote de testing que ya está prediseñado por alguien, cuando encuentra un problema, che, busca por alrededor porque seguro que hay más. Detenete, salite de protocolo, salite de libreto y busca porque seguro que hay más. Esto es como que es un principio, es una base de conocimiento común que ponemos como base para el desarrollo de nuestra actividad. 5, paradoja del pesticida. Este es el que más me gusta a mí. Paradoja del pesticida dice que también nos va a incorporar conceptos nuevos de los que venimos viendo. Perdón, en pruebas tempranas incorporamos lo que llamamos testing estático, el contenido de testing estático. Paradoja del pesticida es como, lo voy a dar con un ejemplo de la vida cotidiana que uso siempre y que me vino bien a mí porque así lo aprendí. Mi hijo tiene piojos. Se muere si estoy dando este ejemplo. Tiene 25 años. Bueno, mi hijo tiene piojos. Le pongo, para no decir una marca, voy y compro en la farmacia un repelente de piojos. Listo. Vuelve a tener piojo, le vuelvo a poner, le vuelvo a poner, le vuelvo a poner. Llega un momento que el piojo, por más que le ponga, va a seguir apareciendo y teniendo piojo. Entonces, ¿qué me dice este paradoja del pesticida? Me dice que si yo siempre pruebo con las mismas pruebas al sistema, va a llegar un momento en que no voy a encontrar errores, no voy a encontrar defectos, no voy a hacer que el sistema falle. Entonces, si yo tengo un lote preparado y ya lo vengo corriendo 25 veces, es hora de que lo modifique, cambiando datos, que ya lo convierto en otro caso de prueba diferente, lo cambie renueve esos casos de prueba, pruebe por otro lado, incorpore pruebas de funcionalidades diferentes. ¿Tá? Esto tiene que ver y es muy importante que lo tengan en cuenta en el testing de regresión, concepto que también van a aprender en esta materia. Y ya lo vamos a ver en un ratito. La regresión, el testing de regresión. Cuando yo tengo un lote de pruebas para hacer un chequeo general al sistema. Lo corro una vez, lo corro dos veces, ya no encontré más defectos, listo. No me sirve ese lote de pruebas, tengo que redefinirlo para que no me pase lo que dice este principio, la paradoja del pesticida, y caer en contra de otro principio que dice que yo tengo que demostrar la presencia de efectos, no que anda bien. 6. Las pruebas dependen del contexto. Las pruebas dependen del contexto, es porque no es lo mismo probar un sistema que es para o que maneja dinero, cuentas de banco, inversiones, a probar un sistema que estoy haciendo para, no sé, para manejar mi unipersonal, para manejar mis cuentas familiares. O si estoy haciendo un sistema para un adulto mayor. En un sistema para banco o para finanzas,
No importa la interfaz, ni qué bonito se ve, ni si es... No, porque lo va a usar gente especialista, está más importante en el proceso que hay detrás de los números, el cuidado, y la auditoría y la seguridad. Ahora, si es una aplicación para un adulto mayor, tendrá que tener botones grandes, claros. Entonces, la prueba que yo planteo siempre va a depender del contexto del software. 7. La falacia de la ausencia de errores. Este va un poco con el 1, ¿no? Pensar que no va a haber errores. Y esto es más que todo para cuando veamos en el último módulo, la parte de gestión del testing. Yo soy un gerente de pruebas, no puedo pensar o planificar mis pruebas pensando que voy a, en un ciclo de prueba, va a salir todo bien. No, porque no, si planifico así, la voy a errar, seguro. Yo tengo que saber en mi organización cuántos ciclos de testing tengo que hacer antes de liberar un producto por la historia de mi grupo, de mi equipo, de mi empresa. Entonces, pensar de que no voy a tener errores es totalmente una falacia y me lleva a tener planificaciones irreales. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver qué quiero yo. Bien, bien, profe. Verlos. Quiero verlos. Bien, profe, una consulta. Sí. Recién que mencionaba lo de las pruebas No dependen sé del quién me está hablando, perdón. Ahí Bennett, está. Benet, así. diga. Recién mencionaba lo de las pruebas dependen del contexto. Entiendo que estos son los 7 principios que plantea la STQB. Sí, ¿Se relacionaría este principio con los primeros principios que planteó en el 88 Hetzel, que sí. tiene el principio que dice la prueba se basa en el riesgo? ¿Sería un poco Acá, ese mismo? en la prueba se basa en el riesgo. Significa que yo cuando planteo, ¿cuál me quisiste relacionar con el STQB? Perdón. El de las pruebas dependen del contexto, porque no le encontré tanto También, paralelismo. no hay paralelismo, ¿eh? No, Ah, lo está podés bien, buscar, pero no es 1 a 1 la relación. está bien. Porque en Pensé que aquel eran como momento, un desarrollo más fino, digamos, de los cuando originales de nacemos, Hetzel. claro, cuando nacemos en el 70, teníamos la prueba como un control, no como una disciplina que acompañaba el proceso de desarrollo. Entonces los principios Claro, eran otros, ¿sí? Es más, yo creo, pero no tengo autoridad para decirlo, a lo mejor por los años y las canas que no se me ven porque las tengo teñidas, pero las tengo, eh, en que realmente hoy deberíamos hasta reformular esos principios del ISTQB en mm, otros, dado la modalidad de testing por la integración de sistemas que hoy tenemos. Hoy sí, hacemos muy pocas cosas aisladas. Hasta una aplicación que yo tengo acá en el teléfono tiene que linkear con Mercado Pago, tiene que... Entonces hay una integración y no hay un principio que me considere esas cosas, por ejemplo, ¿no? La diversidad de usuarios. Si yo hago una aplicación para uso del mundo, tiene unas características muy diferentes si lo hago para un nicho específico. Entonces, hoy no nos están representando totalmente esos principios, pero siguen siendo académicamente útiles para mostrar, ay, tenés un gatito atrás, qué hermoso. Mira cómo salta, querido. Para mostrar que realmente eh, hay una base de conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear la prueba. Y volviendo a tu pregunta, decime el principio de Hetzel que te lo explico. El principio de Hetzel es la prueba se basa en el riesgo. Bueno, Que me ese a mí anoté ahí me... como apunte, a mayor riesgo, más prueba necesita, digamos. Pero en realidad tómalo así, tómalo. Yo, mira cómo lo pienso yo, no quiere decir que tenga que ser así o cómo lo usé yo en la práctica. Yo tengo un software y lo voy a dar con un ejemplo de la vida real mía en algún momento. Yo trabajaba para el testing de un software de retail para supermercados. ¿Tá? Entonces, yo agarraba, decía, bueno, ese era un software que había nacido hacía 10 años y se le iban haciendo cosas. Bueno, se diseñaba, no sé, una promoción nueva para el supermercado. El disco sacaba una promoción y nosotros en el sistema teníamos que hacer que esa promoción se aplicara, se tuviera en cuenta. Inventó
en algún momento Jumbo la promoción de los bolsones, entonces lleva todo este bolsón y te dan esto gratis, bueno, todas esas cosas. Y eran promociones que no teníamos en cuenta en el sistema nuestro. Entonces, cuando llegaba la versión, bueno, uno probaba todo lo que son la prueba esa de la funcionalidad que cambiaba. Y teníamos una suite de regresión para probar funcionalidades que nos convenían probar porque sabemos que son de uso frecuente. Entonces, ¿qué decíamos? Yo tomaba y decía, voy a probar todas las funcionalidades que al menos se usen en el día. Por ejemplo, un cierre de caja se hace una vez al día. No se hacen, los tickets se hacen miles de tickets al día, pero el cierre del día se hace una vez. Pero no tardan un día en encontrar un problema si hay un problema en el cierre. ¿Está? Entonces yo decía, bueno, tengo tanto tiempo, ¿qué involucro? Involucro las pruebas del cierre, las pruebas de la función. No voy a probar dar de alto un producto, porque capaz que no me toque, tengo una o dos pruebas y no le doy tanta importancia. Sin embargo, le doy más peso a la prueba del cierre porque no van a tardar un día en encontrar que hay un problema. Entonces, eso por un lado. Y por otro, digo, mi gente, por la historia mía, sé que tienen muchos problemas en el desarrollo de esto, ponerle en las fronteras. Entonces, cuidaba las pruebas de frontera, porque había riesgo de tener. Entonces, basaba mi diseño de caso, de prueba o qué elegir para correr en función de ese riesgo de tener, porque sé que tengo riesgo de que lo hagan mal, sé que tengo riesgo de que usen esa funcionalidad. A eso va. Yo lo usé así, pero Ok, tiene vínculo. No sé si ustedes siguen viendo mi presentación, ¿no? sí. Entonces, cuando en el trabajo práctico nos pide que identifiquemos dos Ahí principios, vamos a llegar. presentes o no, Sí, pueden ser de cualquiera de los dos, o de los primeros principios planteados por Hetzel, sí, o de pero estos. sí. Ok, Y ya les voy a decir cómo los quiero, que lo redacten y perfecto. lo expliquen. ¿Se pueden ayudar con la guía? Sí, pero que no sea guía dependiente. Bueno, hay Gracias, tres profe. conceptos que quiero explicarles, estos dos y uno más, y que no es porque nosotros usamos esta bibliografía. Ustedes, y la verdad que el mundo hoy se inclina por porque al final el ISTQB fue el único que largó algo, después hay otros intentos ahí, pero el más fuerte es el ISTQB. Y lo definió así, a mí me pareció clarificador y me copé. Y entonces por eso referencio a esta bibliografía en este sentido. El concepto de error no es el error de software. ¿Ah? Para el ISTQB, error o mistake en su traducción, es la equivocación, es la acción humana que va a producir un resultado incorrecto. ¿Me entendés? Es como que el error está de la mano de la persona, del humano que lo incorpora. Entonces, cuando yo digo errores de software, no existirían bajo esta definición. ¿Tá? En realidad existirían errores que Carolina comete y que los traduce en un resultado incorrecto. Voy a seguir explicando para que lo puedan comprender mejor. Yo, Carolina, supongamos hoy que no estoy diciendo cualquiera, pero como estoy media enferma, no estoy razonando bien. Entonces, por ahí no me siento bien, y si me pongo a programar, me distraigo porque no me siento bien, y qué sé yo, y entonces me equivoco. Estoy escribiendo un código y me equivoco. Y escribo, en vez de mayor o igual a B, escribo A tiene que ser mayor a B, en un if, por ejemplo. Me equivoqué y mi equivocación se tradujo en una línea de código o en un signo, un operador mal puesto. ¿Me siguieron hasta ahí? Este operador mal puesto es un desperfecto, que es la definición de lo que viene abajo. Desperfecto. Es un desperfecto porque el operador, en vez de decir mayor o igual, como decía que tenía que decir, dice mayor.
Entonces yo en ese componente que estoy desarrollando, escribí un operador incorrecto. Ese operador incorrecto es el desperfecto. Y es lo que llamamos defecto. Mi equivocación humana, mi actividad humana por las causas que le conté, el resfrío, me peleé con mi marido, lo que sea, no, mentira, no me peleé, pero pongámosle lo que sea, me hace producir un error. O sea, me equivoco. Y esa equivocación hace que yo escriba algo mal, y esto que escribo mal es un desperfecto. El defecto se define como desperfecto en un componente o sistema que puede causar que ese componente o sistema falle. Por ejemplo, una sentencia o definición de datos incorrectas. Entonces, ese defecto, ese desperfecto, puede hacer que algo falle. Si cuando se está ejecutando el programa pasa por ese if y justo es un número donde tiene que, por ejemplo, A mayor a 3 y tenía que decir mayor o igual a 3. Entonces, si justo doy un caso de prueba donde uso el 3, me va a salir por un lado en vez de salirme por el otro. Ahí, cuando eso pasa, o sea, yo tengo el desperfecto, que tengo el signo mal, pero si yo pruebo con un 2, no voy a tener problema. Y si yo pruebo con un 5, tampoco va a salir por el lado del if que tiene que salir. En cambio, si pruebo con el 3, se hace visible ese desperfecto. Ese defecto se hace visible y aparece en el sistema la falla. ¿Por qué la falla? Porque el sistema falló. Pero no si no te dio ningún mensaje. No, pero con el 3 yo esperaba que saliera por este lado y salió por este otro. La falla se define como la diferencia entre el resultado esperado y el realmente obtenido. Eso es falla. Entonces, yo tengo, vuelvo para atrás, una equivocación humana que le llamo error. Con ese error, incorporé un desperfecto en el código, por dar un ejemplo. Ese desperfecto puede o no causar falla. Ya les mostré que si pruebo con el 2, no causa falla. Si pruebo con el 4, tampoco. Ahora, si pruebo con el 3, sí, porque yo espero que salga por un lado y sale por el otro. Entonces, mi falla puede ser que un defecto me origine ninguna falla, porque no pruebo con el 3. Probé con el 2 y el 4, el 8 y el 1, y nunca probé con el 3. Entonces el sistema no falló nunca, pero el desperfecto está. Ahora, si tengo varios casos de prueba que involucran el 3, voy a tener que ese defecto me origina 3, 4, 5 fallas. ¿Está? Porque el sistema 3 o 4 veces se comportó como no lo esperaba, pero por el mismo problema, que es ese signo mayor o igual, que en vez de ser mayor o igual es mayor. Entonces, un error, o sea, un error humano, una acción de equivocarse, me va a generar desperfectos en el código. Y esos desperfectos me van a generar 0, 1 o más fallas. Esta parte es la que yo quiero que después apliquen, cuando veamos el enunciado, y la apliquen bien. Bien, el concepto de prueba, o de caso de prueba, para nosotros en testing, el caso de prueba es la unidad mínima de la prueba. La prueba, un caso de prueba, yo puedo medir mi esfuerzo en cantidad de casos de prueba que tengo que correr, puedo medir, puedo plantear según algún indicador de complejidad ciclomática, que también lo vamos a ver, puedo plantear la cantidad de casos de prueba que me hacen falta para probar todos los caminos posibles de un código, por ejemplo. Entonces, el caso de prueba es la actividad, la unidad mínima de la prueba. Y tiene partes. El enfoque sistémico del caso de prueba es que un caso de prueba
es un proceso con acciones que se llevan adelante a partir de entradas, se procesan cosas, se hacen cosas, hay una actividad y tengo una salida. El enfoque sistémico quiere decir que tengo entrada, proceso y salida. Y yo tengo que tener claramente qué hay en las entradas, qué hay en el proceso y qué hay en las salidas. En las entradas, atiendan bien porque lo voy a decir acá y es pregunta de parcial, en la entrada de un caso de prueba, ¿qué tengo? Los datos. Pero además de los datos, tengo condiciones iniciales, tengo puntos de partida. Condición inicial puede decir, si yo quiero probar un cliente repetido, y bueno, y voy a probar con la carga del cliente Ferreira Ana Carolina, bueno, la condición inicial debería ser que el cliente Ana Carolina Ferreira esté dado de alta en la base de datos para que me dé la prueba de cliente repetido. Si no, no me va a pasar lo que espero. Entonces, el punto de partida es otra cosa. Es decir, voy a correr este caso de prueba a partir de la carga, habiendo ya logueado el usuario, elegido la opción de alta de cliente. Entonces, en las entradas son los datos, las condiciones iniciales, ¿no? Que son, y los puntos de partida como entradas, ¿sí? Luego en la ejecución tengo lo que tengo que hacer. Y en las salidas voy a tener el comportamiento esperado. Donde el comportamiento esperado no es solamente, tenía que dar el alta de cliente y tiene que aparecerme un mensaje que dice que el cliente está duplicado. Y después de eso, que me vuelva a seriar para poder dar de alta a otro cliente. O que me venga la pregunta de si acepto o no darlo de alta, de ingreso. O sea, como que me da el comportamiento esperado, pero también las condiciones de salida o los puntos de verificación que tengo que tener en cuenta al momento de evaluar el comportamiento de un caso de prueba. No es solamente ver si sumo A más B y listo. Es todas las otras condiciones que doy en la prueba. Entonces, le incorporo puntos de verificación. Mira, si estoy dando de alta justamente un cliente, bueno, que lo dé de alta, que me aparezca el mensaje correcto, que además en la base de datos tengo que hacer una verificación contra la base de datos, que además el formulario me haya quedado limpito para poder dar de alta a otro, y lo pongo en la salida del caso de prueba. Verifica esto, esto, esto. Puntos de verificación. Bien. Ahora vamos con los niveles. Y fíjense que no los pongo como se los expliqué hace un rato en el modelo B, sino que los pongo como flechas que van para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque la verdad que no son niveles que se ejecutan uno, después el otro, después el otro y después el otro. No tienen un orden, ¿sí? El nivel de prueba es un escalón de prueba donde yo me lo puedo saltear o no, porque va a estar definido según la estrategia que yo tengo. Si voy al modelo B o cualquier bibliografía, los va a mostrar como se los voy a explicar ahora yo, en el orden que se los voy a explicar ahora. Empezando con la prueba de componentes. La prueba de componentes, también llamada prueba de módulo, prueba de unidad, pruebas unitarias, unit testing, todos esos nombres que tiene, significa tomar el componente mínimo de software que tengo en ese momento, que puede ser una clase en Java, podría ser una función en otro lenguaje que, eh, que tenga otra forma, puede ser un componente mínimo, ¿no? Lo que yo pueda atomizar más posible. Y sobre ese átomo plantear las pruebas más chiquitas. Normalmente las pruebas de componentes están vinculadas al desarrollador, pero normalmente, eso no quiere decir, porque lo hagan siempre así, no quiere decir que sea lo correcto. Las pruebas de componentes son las pruebas que se hacen sobre la unidad mínima de código. Como no tengo interfaz, a veces no me queda otra que entrar y probarlo con algunas ejecuciones forzadas o algunas pruebas de escritorio, haciendo un traqueo de código para saber y validarlo de esa forma.
si tomé una clase, por ejemplo, o si estoy validando una función. Ahora, podría tomar como unidad mínima algo que es con entrada y tendría que generar yo algo que le integre o que le meta al sistema lo que necesito para ver la ejecución. Entonces, el cómo yo, si abro o no abro el código, es harina de otro costal. Ahora, yo acá lo que quiero plantear es la unidad mínima que yo planteé de ese átomo, plantear las pruebas. Luego, que a veces, como les digo, se hacen por falta de conocimiento en testing, la lleva adelante el área de desarrollo. Y ahí deberían aplicar, si están haciendo testing, el principio de que nadie pruebe su propio código. Entonces, yo hago este componente, pero vos probame este componente, y yo te pruebo el tuyo, como para tener independencia. Después de las pruebas de componentes, les van a explicar las pruebas de integración, donde yo a cada componente validado, validé A, componente A y validé componente B, que ahora se tienen que integrar, los integro y veo cómo funcionan integrados. Como A se entiende con B y como B se entiende con A. Y planteo pruebas para esa integración. ¿Qué pasa? Después que ya fui integrando esas partes, voy a volver sobre este tema. Integré esas partes, viene la prueba de sistemas, donde yo ahora pruebo al sistema como un todo. Y entonces planteo escenarios, donde los escenarios van a tocar distintos componentes, ¿no? Supongamos una cosa muy simple, como hacer una factura en un kiosco, en un sistema de kiosco. Yo tengo la carga del cliente, estoy probando el componente cliente. La carga de productos, estoy probando el componente de facturación de productos. Generar el comprobante, estoy probando el componente de generación de comprobante. Medios de pago, porque le estoy cobrando al cliente. Estoy probando, ¿se entiende? Voy integrando y en la prueba de sistemas, yo soy el kiosquero probando. Y pruebo cómo lo va a ver el kiosquero al sistema. Y lo que va a hacer el kiosquero. Así, tucu, 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 llego y termino con las pruebas de sistema. ¿Por qué voy a volver a las de integración? Porque hoy tengo que mi sistema de kiosco se tiene que integrar con, por ejemplo, Mercado Pago, o se tiene que a lo mejor vincular con el sistema de stock, que está en otro lado, que es otro módulo realizado. Entonces yo tengo el sistema de facturación del kiosco, que se tiene que integrar con el sistema de stock, para que cuando yo venda, stock decremente, y cuando compra, en otro módulo se compra, se carga el stock. Entonces yo tengo que plantear pruebas de integración de sistemas ahí. Por eso digo que no se pueden explicar tan lineales los niveles. Las pruebas de componentes, probar las unidades mínimas. Las pruebas de integración es probar cómo esas unidades mínimas se integran. La prueba de sistema es probar el sistema como un todo, pero luego puedo llegar a tener que tener pruebas de integración de sistemas. Entonces la de integración puede ir en dos lados. Acá, en integración, yo tengo varias modalidades de integración. Puedo integrar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que le llamamos top-down o bottom-up. Así se llaman las modalidades. Es decir, que tengo la carcasa y le voy poniendo los distintos módulos hasta tener el sistema completo, o tengo el sistema y le voy sumando cosas hasta tener la cosa completa. Eso es la integración top-down, bottom-up. Cuando no tengo una estrategia, estas dos que les conté, se hace la Big Bang, que lo van a ver por ahí en la bibliografía, que es integrar como así, como te parezca, como quieras, Big Bang, chum, chum. Pero ¿qué pasa? Ahí cuando yo integro de esa manera, integro todo y pruebo, cuando revienta algo, no sé a dónde está el problema. Como estrategia práctica, yo a veces utilizo Big Bang y cuando hay un problema, separo.
y económicamente me resulta mejor. ¿Ah? Después hay otro concepto que lo van a ver también en el ICQB que se llama integration in the small o integration in the large. Integration in the small es integro un sistema A que hice yo con un sistema B que también hice yo y con un sistema C que también hice yo. In the large es integro este sistema con otro que no hice yo. ¿Está? Bueno, ¿cómo pruebo eso? Con algo que no hice yo. Y bueno, para probar que esto anda y dependo de datos de un sistema que no hice yo, tengo que generar cosas, drivers o tubes, que me permitan incorporar datos para hacer la prueba. Y por último, pero no porque vaya al final, tengo las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación son aquellas pruebas, es en el único momento de la prueba donde mi espíritu no es encontrar errores. La prueba de aceptación, la más escuchada, es la prueba de aceptación de usuario, pero en realidad la prueba de aceptación puede ser de aceptación operacional, de aceptación de contrato o de aceptación de usuarios. Vean que la que más frecuente pueden escuchar, que es la aceptación de usuario, en realidad sepan que hay dos más, que una tiene que ver con, la de contrato tiene que ver, che, mirá, esta es un sistema de facturación, que tiene IVA exento, IVA 21, IVA reducido, lo tienen que tener en cuenta así. O sea, como que hay cuestiones que son por el tipo de sistema que es o por el contrato. Che, por contrato tengo que en cada salida tener una exportación de tal formato. ¿Mm? Y la operacional es aquella que, che, si es un sistema del banco, y bueno, la auditoría que tengo que tener, si se restaura ante problemas, los backups, cómo hace todo este cuidado de esa información. La aceptación de usuario es otra más de estas tres. A niveles, dentro de lo que es el testing de aceptación, además de estos tipos, tenemos otra calificación según, y les va a sonar cuando lo diga, según quiénes participan. Entonces, están las pruebas beta y las pruebas alfa, que son según el modo. Pruebas alfa, perdón, vamos a empezar por las beta, que son las más conocidas. Las pruebas beta son aquellas pruebas que se hacen con el entorno en producción y usándolo en un modo real para retroalimentarme de los problemas. Entonces, están en un entorno real, por eso son beta, pero no están masivamente deployadas. ¿Ah? Y las alfa son aquellas que se prueban en el laboratorio, ya sea del cliente o nuestro, no importa, pero no en producción. Con base de datos, la copia de la base de producción, tal cual, sí, pero es todavía de laboratorio. Cuando es de laboratorio, es alfa, sea en laboratorio mío o del cliente. Y cuando no es en laboratorio y es en producción, es beta. Así que todos esos conceptos alrededor de la prueba de aceptación. ¿Para qué sirve la prueba de aceptación? Para cobrar. Entonces yo voy a hacer las pruebas y le voy a decir, mira qué bien que anda. Me voy a portar como los programadores. Mira qué bien que anda. Pero voy a correr esas pruebas que dije que iba a correr. Ya las predefiní. En el momento que hice los requerimientos, hice las pruebas, diseñé las pruebas de aceptación. El cliente me dijo, ok, estas vamos a hacer las pruebas que vamos a hacer. Entonces yo cuando voy, ya corrí esas pruebas, ya sé, ya vi, y quiero que me acepte. Sirve, yo digo para cobrar, pero sirve para certificar el avance, que eso está, son súper importantes. Está claro que el recurso es finito, ya sea en tiempo, en gente y en plata. Entonces no puedo hacer de todo el sistema los 4 niveles. Ahí es donde viene
la pasta de la estrategia, la pasta de la experiencia que me va a definir una buena estrategia. Una buena estrategia no es la más linda hecha, sino, o la más linda escrita, es la que me da el mejor resultado. ¿Tá? Y ahí voy a incluir, en la estrategia voy a incluir qué niveles voy a aplicar, sobre qué cosas, voy a incluir las pruebas basadas en el riesgo, voy a incluir la libertad de aplicar que las pruebas, el defect clustering como principio. Hasta acá, ¿cómo vamos? Así empezamos con lo del trabajo práctico. Quiero verlos y no los veo. Se me durmieron, a lo mejor ya. Profe, Bien, tengo profe, una hasta ahora. duda Dale, Benet. de hinchacocos que soy. No, dispara. Nosotros, yo soy desarrollador, ¿no? Y en mi equipo de trabajo trabajamos con un paradigma de trabajo que se llama TDD, que es Test Driven Sí, Development. Entonces nosotros sí, para empezar a codear ya empezamos primero por escribir las bien, pruebas unitarias, sí. digamos. Esas pruebas unitarias que nosotros hacemos para arrancar a hacer el código, ¿ya contarían como testing o no Sí, porque no las está haciendo el equipo de QA? no, sí, yo contaría. Bien. Por más que la hagas vos como desarrollador, Sí, eso es tarea y es esfuerzo que debería imputar en la actividad de testing. Que no lo hagan así no quiere decir cada uno usa la estrategia que quiere. Pero vos claro, estás haciendo vos estás utilizando una metodología ágil. ¿Vos sabías bien. que eso es metodología No, no ágil? sabía que contaba como Sí. metodología ágil. Nosotros con Mira metodología vos. ágil creemos que es Scrum nomás, ¿viste? Claro, ¿Qué es Scrum, historia de usuario? No, no. Tenés el Stream mira. Programming, tenés esto que vos decís, que es testear antes de tener el código. Mm, O sea, en realidad no testeás, definís claro, el caso de prueba con el que vas a testear qué tiene que pasar. tal cual. ¿Mm? Sí, que de hecho los armamos a los casos de TDD con la QA que ya va armando las casuísticas de sus pruebas de aceptación a la vez, así que Es Stream buenísimo. Programming, se llama. Ok, Fíjate si, a lo mejor te estoy diciendo mal, pero fíjate si no se le parece cuando leas. Cuando leas. ¿Mm? Bueno, buenísimo. seguimos. Ahora ya están viendo como yo cambio para verlos a ustedes, tengo miedo de no estar mostrando la diapositiva que tengo que mostrar. Estoy mostrando la diapositiva que dice objetivo. Sí, Sí, profe, sí, sí, Bien, Sí, sí, profe. bien. sí. Porque esto de compartir, no compartí toda la página, compartí una parte, entonces por ahí tengo miedo, tengo dos PowerPoint abiertos. Bueno, la situación la situación la podemos leer si quieren, pero es una situación genérica vamos a leer las partes importantes, ahí les voy a compartir la parte importante. Ay, Dios mío. Ventana acá. Bien, el enunciado habla toda una pifollada linda y dice que es un sistema, fíjense que dice un sistema, eh, bueno, si bien las pruebas de sistema han sido siempre, acá, se te convoca como responsable del equipo de pruebas de un sistema para inmobiliarias, que ya se encuentra implementado en varias organizaciones desde hace tiempo y está en la fase de mantenimiento. ¿Sí? La reunión te invitan a una reunión y tiene como objetivo analizar los resultados relacionados a las últimas entregas. Las últimas entregas de modificaciones del sistema han generado un alto grado de insatisfacción en los clientes por la cantidad de problemas, no me dice errores, fallas, defectos, problemas que se han presentado. La situación de contexto es la que se describe a continuación. Actualmente cuentas con un equipo independiente de 4 personas que ejecutan los casos de prueba sobre el sistema directamente, ni bien la nueva versión llega a pruebas por parte de desarrollo. O sea, ellos ejecutan los casos que tienen cuando les pasan la nueva versión. En tu equipo se hacen pruebas de sistemas únicamente, porque las pruebas a nivel de componente
las hace el mismo programador. Cuando la cantidad de problemas detectados son más de los esperados, se corrigen todos aquellos con alta probabilidad de presentación, hasta que el tiempo disponible en el cronograma alcanza la fecha de puesta en producción. O sea, tengo un deadline y hago lo que puedo hasta esa fecha y nada más. Cuando, fíjense, dice, cuando la cantidad de problemas detectados son más de los esperados, solo corrijo a aquellos que tienen alta probabilidad y los otros quedan. Una estrategia que me lleva al bombo, al fondo del bombo. Bien, después voy a leer esto. Después voy a leer esto. Ahora voy a compartirles lo que tenemos que hacer. Fácil. Pero acá lo que yo quiero es valorar la capacidad de ustedes en explicar. Acá ustedes tienen que elegir dos principios, que estén desconsiderados o considerados. Pero no quiero, si ustedes eligen la palabra desconsiderados, buscan dos desconsiderados, no uno y uno. Si eligen que están siendo que se aplican, eligen dos que se aplican. De acuerdo a esa redacción simple, ustedes pueden imaginar otras situaciones y hacer un planteo de otros supuestos que ustedes plantean, que el enunciado no dice, pero puede dar a entender. ¿Lo pueden plantear? Sí. Y cuando ustedes tomen un principio, supongamos, paradoja del pesticida, tienen que explicar, no qué es la paradoja del pesticida, porque ya la sé yo, se la estoy explicando yo a ustedes, la tenemos en el Canvas. Sí lo pueden referenciar, decir, de acuerdo al principio de la paradoja del pesticida, que significa que si siempre pruebo con el mismo lote no voy a encontrar errores, puede parecerse, según el enunciado y la situación planteada en esta parte del escrito, que podría estar considerándose o presentándose este principio. ¿Sí? Entonces está desconsiderado el principio de la paradoja del pesticida. Está siendo desconsiderado el principio de la paradoja del pesticida, porque repite el lote. En ningún lado, dado que no dice el enunciado que renueven los lotes periódicamente y demás, podría suponerse eso. Entonces ustedes pueden suponer lo que quieran que les sirva para explicar, pero la explicación no es que me digan solamente lo que es el principio, sino pueden usar, que es la definición para la redacción, pero lo más importante es por qué ustedes consideran que está considerado o desconsiderado. 2, es un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, media carilla, no es un testamento. Sean concretos. Fíjense que dice, justifica tu respuesta, que vos elijas uno y que, por ejemplo, Benet elija uno y Nora elija otros, o elija los mismos. No va a estar ni correcto ni incorrecto. Correcto va a estar según la vinculación que ustedes hayan hecho respecto del enunciado y los supuestos que ustedes le hayan agregado. ¿Se entendió? Es de producción propia. ¿Se quieren ayudar con la IA? Yo no estoy en contra, al contrario, yo hago un montón de cosas con la IA. Pero que después ustedes puedan defender ese saber. Porque ese saber es de ustedes. Bien. En cuanto a los niveles, teniendo en cuenta los niveles de pruebas vistos, ¿qué niveles están siendo aplicados en el enunciado? Hay claramente dos niveles que están enunciados, de componente y de sistema. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo aplicados? ¿Hay alguno más o no? Justifica, ¿están bien aplicados o no están bien aplicados? Me pregunta por los aplicados. Yo puedo vincular directamente con el enunciado que están aplicados, pero tengo que enunciar si están bien o no. Entonces dice, justifica por qué dices que están siendo aplicados en relación a lo que dice el enunciado y al alcance del nivel de pruebas. No, mira, lo que dice usted, profe, dijo ahí que están aplicando el nivel de componente. Dice la palabra componente. Pero lo que están haciendo no es prueba de componente.
¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Se entiende? Por eso habla de el alcance del nivel de pruebas. Y antes de pasar al último punto, voy a explicarles el gráfico. Claudio, ¿estás mareado? Porque lo voy pasando de un PowerPoint al otro, No, pero veo en la otra pantalla el texto. lo voy pasando de un lado para el otro. Bien, vamos a ver acá la otra parte. La gráfica que ha enviado el cliente respecto de los problemas detectados muestra que el número ha ido en aumento respecto de las entregas anteriores. De tener menos de 100, se pasó a 250 problemas encontrados. Lo que no especifica es si son defectos o fallas lo que representa. Entonces acá me muestra un crecimiento exponencial, fíjense, de 100, en poco tiempo, en 10 entregas, nos pasamos a 250, crecimos el 150%. ¿Eh? Entonces, cantidad de problemas, entregas. El práctico, esto es una gráfica, el práctico me dice, che, va a estar mal que no lo haga así. Qué mala que soy. Bueno, análisis de defecto versus falla. ¿Qué pasaría si lo que me representó el cliente son defectos? O sea, 250 defectos por corregir. Hay un montón de veces que Carolina, por estar enferma, por pelearse con el marido, por discutir con el hijo, porque el hijo tiene piojo, metió un montón de operadores incorrectos, de sentencias mal escritas, generó un montón de desperfectos en el código. 250. Dijimos que esos 250, ¿qué son? Potenciales problemas, chicos. Entonces puedo tener 250 o 3.500 o 1.000.000 de fallas en el sistema. Si lo que me representa la gráfica son defectos, la cantidad de fallas en producción de esta versión que salió así, la versión 10, puede ser catastrófica. Si lo que me está representando son fallas, ahí tengo una esperanza. Porque podría ser que todas esas 250 problemas que el cliente dice sean fallas que responden al único operador incorrecto que puso Carolina por estar enferma, peleada con el marido y con el hijo con piojo. ¿Se entendió? Entonces, profe. acá yo Sí. Ah, los invito a ver el concepto de error, falla, defecto. Y que como que no analizarlo está ni clasificado ni identificado, o sea, está agrupado. en problemas. Claro. Entonces, si es, che, la gráfica de problemas, listo, el cliente me mandó esa gráfica. Bueno, son fallas en el software. Entonces yo podría tener 250 fallas y todas remitirse a Un solo defecto. 1 o 30 defectos. Entonces la cosa me cambia. No, porque me empiezan a delirar con la falla presentada en el cliente, que no sé, que el sistema defectuoso, que tengo, porque se lo dicen a IA. Tírenselo a la IA y le va a decir eso. Pero ahora tírenselo con la charla de hoy y le va a decir otra cosa. ¿Está? Entonces, el análisis, a todos les corrijo lo mismo cuando lo ponen mal. Te remito que vayas a escuchar la grabación de la conferencia donde yo lo explico bien. ¿Cuál es la mirada? Porque yo quiero ¿cuál es la mirada de esto? Que ustedes vayan y sepan que en testing nosotros, si bien vemos fallas en el sistema cuando estamos testeando, nuestro deber es reportar el defecto. Hacer tantos casos de prueba como para identificar que tengo un error con el 3. Entonces, saber que el operador estuvo mal ahí, cargado. Y yo no le voy a reportar a desarrollo todos los casos de prueba que corrí con el 3 que me dieron mal. Nada.
Después yo voy a hacer un análisis y le voy a reportar el problema, lo más acotado al defecto posible. A veces no llego, porque es más caro llegar con prueba que abrir el código. No, a veces no llego, pero cuando llego lo más cercano posible al defecto. ¿Siguieron? ¿Me siguieron? He hecho un Sí, esfuerzo sí, para hablar, perfecto. Sí, chicos. profe. Se me nota en la voz, ¿no? Sí. Para explicar Gracias, con toda la energía que hace falta explicar. Bueno, preguntas. Miren, me fui para allá y estaba acá. Qué sonsa que soy. Bien, preguntas. ¿Hasta acá? Benet, ¿vos qué sos de preguntar? No, 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 muy ninguna bien. pregunta. Me encanta la participación. Bueno, ¿cómo va a ser la presentación de esto? Otro tema importante. Si tienen grupos de WhatsApp, pónganlo. Miren que esta es brava, pongan así. Miren que esta profe es brava. Fíjense en la grabación hasta el final. Porque cuando crees que está todo terminado, te larga una consigna más. Entonces, lo ponen en el grupo para que todo, porque a mí me encanta que tengan en cuenta estas cosas. La portada. ¿Qué debería tener una portada? Díganme ustedes. Pues yo digo portada completa. Comenzar con la carátula, el logo, nombre y apellido, a eso está haciendo Sí, referencia. sí. Sí, nombre de la materia, número de trabajo práctico, nombre de la docente o docente, ¿sí? O sea, el número de legajo. Bien. Fecha. 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 Muy bien. Muy bien. A la Eso es fecha, una... pero si estoy poniendo el TP. No importa Ah, bueno. la fecha en Cátedra. que lo haces. Sí, No cátedra y se código de la olviden, materia. no se olviden que si copian un trabajo de otro, cambian el nombre. Se ríen. No saben lo doloroso. No, No. no, no. No saben lo doloroso que es como profesor, como profesora, en mi caso, recibir un trabajo práctico con el nombre de otro alumno. O dirigido a otro profesor que no soy yo. O con el nombre de una materia que no es la mía. Doloroso. Y da rabia. Dolor y rabia. Bueno, entonces, voy a hacer una portada. Atiendan acá. La portada no va a tener el escudo de la universidad. ¿Cuál es el escudo de la universidad? El árbol. Sí. No. En esta materia no va a tener el árbol. Así que si le han pasado un trabajo que tiene en la portada el árbol, no. El escudo de la universidad es el arbolito, ese loguito que tiene el arbolito y dice siglo XXI y es muy delicado. Ese es el escudo. El logo de la universidad es el que dice siglo XXI, el verde, con el más innovador, digo yo, más. O sea, a mí me gusta más. Entonces, para esta materia, porque yo soy la profesora y porque se me antoja pedirlo, como autoridad de la materia, pido el logo de la universidad. Yo tengo que abrir el trabajo práctico y ya sé, estoy en la plataforma de Canvas, sé que es un trabajo de la Universidad Siglo XXI, pero yo tengo que identificar que es un trabajo del siglo XXI, porque va a tener los colores apropiados de la universidad, no el verde oro, este verde, el verde de la universidad. Va a tener el logo de la universidad. Miren, yo en mi presentación, el loguito, un loguito así, un loguito que diga siglo XXI, la universidad que evoluciona, como quieran. Un logo, el nombre de ustedes, Pero que no el no, árbol. no el árbol, no el árbol, no, no. Y no debería competir el nombre de ustedes conmigo. Ustedes son los autores de ese trabajo práctico. ¿Está? La materia, DNI, legajo. Es más, la fecha podrían poner, porque la fecha exacta no sería necesaria, podrían poner, hoy que estamos, agosto 2026. Y podrían poner, si estoy en Córdoba, vos, Claudio está en Córdoba, ¿no? Sí, 80 kilómetros de capital. Sí. Mira, ¿dónde estás? Villa del Rosario. Ah, mirá, yo estoy en Altagracia.
Bueno, Bueno, 80 podrías kilos. poner Villa del Rosario, coma, agosto del 26. Preséntenlo como un informe, no como algo que estoy respondiendo un enunciado así como si fuera, te doy la derivada, contesta la derivada, te doy un integral, contesta la integral. No. Entonces pueden ustedes agregarle el enunciado o no, no hace falta, pero si quieren lo pueden poner y respondan como quieren, como consigna, una por una, o todo junto, o todo el enunciado y después todos responden todos juntos, pero no es punto 1, punto 2, punto 3, no, le ponen un título. Sí pueden referenciar A, B, C, porque los puntos son A, B, C, ¿no? Cuatro cosas, A, B, C, vimos. Entonces, portada. Ya hablamos de la portada. Pasamos a la hoja. La hoja es una hoja de trabajo que va a tener un encabezado y un pie de página. El encabezado va a tener el logo de la universidad. Yo, en esta hoja, tengo que saber que estoy en el trabajo de Benet, de Claudio, o de Nora, o de Tomás, porque a lo mejor puedo poner en el pie de página el nombre de ustedes. Pueden poner el nombre de ustedes, la página. La página, si me ocupa 3 o 4 páginas, sí, que no creo, podrían poner la página, si no, no hace falta, pero puede ser una práctica común. Y en el encabezado, el logo de la universidad, mínimamente. Puedo poner la materia, el TP. Usen ese encabezado y pie para informar con datos importantes. No es que van a poner legajo el documento, no. Datos importantes que podrían ser. No, ¿a quién va dirigido? No, porque ya sé que va dirigido a mí. Yo soy titular disciplinar. Hay alumnos que a mí no me tienen y lo tienen al profesor Ricardo. Si lo tienen al profesor Ricardo, bueno, pues va dirigido al profesor Ricardo. Ahora, si quieren poner los dos, ponen los dos. Pero no se olviden que hay alumnos que están en la cátedra que tiene el profesor Ricardo. Bien, entonces, portada. Hoja de trabajo, bonita. ¿Qué será bonita para esta? Bueno, tienen ahí en los grupos, le van a decir que es bonito para mí. Que tenga encabezado, que tenga pie. Que el cuerpo del texto me quede despegado del encabezado. Porque ¿qué pasa después? Cuando lo imprimo, me queda pegado el encabezado y no sé qué es cuerpo y qué es encabezado. Entonces tiene que quedar bien formalito. Y interlineado 1,15 o 1,5. Pero si elijo 1, lo mantengo a lo largo de toda la presentación. Si elijo una fuente clara, como puede ser Verdana, Calibri, odio la Times New Roman, lo voy diciendo por las dudas que me quieran dar el gusto, Calibri, Verdana, no sé, Corbel, esa letra la uso para todo el documento. No pongo un poquito de Verdana, un poquito de Calibri para darle el gusto, porque dijo que le gustaban las dos. No, si me hacen un helado, me lo hacen de dulce de leche solamente. No me pongan dulce de leche, no, uno solo gusto. Entonces elijan una sola fuente y esa sola fuente, y utilizan los estilos, el negrita, el subrayado, para destacar lo que quieran destacar. Tanto en los títulos como en el escrito. ¿Estamos? Bien. Después en la hoja van a tener portada, punto A, punto B, punto C. Chao, profe. Nos vemos en Disney. Y se terminó el trabajo. Si ustedes trabajan bien ahora, diseñan un buen trabajo ahora, eso les va a servir para ir mejorándolo para la entrega 2, 3 y 4. La presentación, para mí, el profesor Ricardo Medel, pesa. Consultas. Porque por yo ya terminé. No, profe, creo que quedó todo claro. Luis, Diego, Vanina. Una pregunta, no Sí. mencionó sector de referencias o bibliografía. ¿No haría falta referenciar el material de la cátedra porque Estaría sea por bueno. sentado? No Ok. eso, pero por ahí podés referenciar la bibliografía, hasta cuando escribís podés decir y citar. No lo exijo, no lo Perfecto. exijo. O sea, no Tenemos hace falta una... que sea en APA 7 y toda la No, formalidad, pero si pero ustedes lo hacen, no, es una buena práctica que ya tienen para el seminario final. Después llegan al seminario final, les puedo asegurar que hay alumnos que llegan ahí sin saber
cómo citar. Así que si pueden, lo hacen, pero no es que porque no citen, yo les voy a poner algo mal. No, no pido. No pido citas. Si citan ahora, si citan, pongan la referencia. Que no hace falta Bien. que hagan salto de página si van a tener una sola referencia. Ponen referencia y ponen ahí a continuación. No van a hacer un salto de página para poner una sola referencia. Tengan en cuenta que referencia y cita es distinto. Una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. La cita es cuando yo menciono en el texto tal cosa, tal libro, tal, y la referencia es cuando digo esta cita corresponde con esta referencia, este libro, esta bibliografía y demás. Perfecto. Bueno, estoy agitada porque estoy con falta de aire. Yo creo que Y es yo COVID. encima que me puse a hacer preguntas. No se No, puede hacer. tranquilo, a mí no saben el placer que me da tener alumnos participativos. Bueno, voy a dejar de grabar y ahora charlamos.